Recuerde que la obra de Dios en nosotros es regeneración, que significa nacer de nuevo, nacer espiritualmente, porque ya tenemos el nacimiento físico y se le llama a esto la regeneración. Tenemos vida por el Espíritu Santo. Pero no termina allí. Ese es un énfasis que hemos estado remarcando. El cristianismo no es como una vacuna, me la puse y ya. No, es que continuo. Es una renovación continua. ¿Y cuándo va a acabar? Hasta que el Señor venga o nosotros vayamos, lo que suceda primero. ¿Y por qué no descansamos? Porque tenemos una fuente de pecado y de maldad en nosotros mismos. En Romanos 7 dice la doctrina, el apóstol Pablo, el pecado que mora ¿en quién? ¿En mi vecino? No, en mí. Así que mi mayor batalla es contra mi vecino. No, es contra los deseos que batallan en mi carne. Buenos días, damos gracias al Señor. Hermoso día del Señor, 16 de marzo. Hace no muchos días estábamos donde pasamos el 24 y donde pasamos el 31 y ya voló. Y es que así es la vida. Ayer nada más en lo que respecta a la iglesia como conocidos, hubieron 2 decesos. Yo estuve en uno, en el otro ya no pude estar. Estuve en un deceso, una casa que estamos evangelizando, y por la noche la iglesia estuvo en otro velorio. ¿Y esto qué es? Pues es una señal, por si se nos olvida, que por un hombre entró el pecado, el primer Adán, y por ese pecado entró la enfermedad que nos lleva a la muerte. Entonces nosotros debemos ocupar bien el tiempo, hermano, para que no vivamos el tiempo que nos resta en la carne y en la carne, ¿sí? Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Dice, porque ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, después de mi encuentro, que Él me encontró, me regeneró y me está renovando, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues le damos gracias a Dios que nos permite estar reunidos y le damos la bienvenida a todos en este día del Señor. Le invito a que oremos. Ya oramos al iniciar el culto, ya oramos con la alabanza, ya oramos con la ofrenda. Pero vimos en Hechos capítulo 2 que la iglesia cuando nace, llena del Espíritu Santo, dice, y vea el término que usa, dice que ellos estaban entregados a la oración. Qué hermoso, ¿no? No entregados a el desorden, no entregados, ya no luchar. Ellos estaban, ¿qué? Entregados. ¿Qué entiende usted por ese concepto? O sea, cuando ya se entrega uno. Y qué hermoso cómo nace la iglesia y que así siguiera, ¿verdad? Y hubiera seguido creciendo, pero tenemos un enemigo y no es de carne. Dice Efesios 6 que nuestra lucha, 10 en adelante, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Es verdad, hermano, se mueve, se agita. Yo no vi, porque yo estaba ministrando a la familia de frente en un local,
Pero la persona que fue conmigo, mi hija, me decía, y yo veía que la gente decía sí, pero yo digo, están sorprendidos por la palabra. No, había una puerta abatible atrás y empezó a moverse sola y las luces. Pero yo estaba entregado a mi trabajo. Y hubo manifestaciones fuertes, yo salí enfermo. Pero es que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amado, no nos olvidemos, el diablo es el que mueve. Voltea a ver al que está a tu lado y dile, mi lucha no es contra ti, no es contigo. ¿Sí? ¿Cree usted que hay ángeles caídos? ¿Cree usted que Satanás todavía está activo? ¿Y cuál es la obra de él? Lo contrario. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Yo edificaré mi iglesia. Y el diablo pudiera que escucháramos decirlo, si te dejo. Hermano, al mundo está entregado al pecado. El diablo no se ocupa de ellos. ¿De quién se ocupa? Del que está a tu lado, que no soporta que progreses en el Evangelio. No soporta que estés entregado a Cristo y a toda la doctrina. No lo soporta. Él es homicida, es malo, y Él se goza en vernos atribulados, afanados, enfermos, preocupados, sin paz. Se goza, es malo. Es que no tenemos idea, y yo lo digo yo, no usted. En verdad no tenemos idea qué tan malo es Satanás, hermano. Pero sí ocupa la maldad en nosotros. Han estado las noticias, no sé si siempre o ahora estamos más atentos, de las muertes, como por dinero, por poder. Sé que México es un panteón. Entierran, roban, violan niños, violan mujeres, y como les da miedo que los demanden, las matan. ¿Y quién está detrás de toda esa? La fuente es Satanás, hermano. Entonces, no nos durmamos, no hemos llegado. Tenemos un enemigo, y es ¿qué ocupa la palabra? ¿Qué figura ocupa? Es un león rabioso, rugiente, que quiere ¿qué? Devorarnos. Pero usted le dice, yo soy cristiano, mayor aborrecimiento. Así que entreguémonos a la oración, porque esta lucha se pelea con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recuerde que este camino se inició con la Escritura. Usted está en el reino de Dios porque oyó ¿qué? La fe es por oír la palabra, y la palabra de Dios. Así que este caminar se inicia con la palabra. ¿Y ya termina? No, continúa. Por eso debemos estar expuestos de continuo a la exposición de las Escrituras. Este camino comienza con la Escritura y debemos estar entregados a la Escritura. Y Dios nos da fe para creer su palabra. Y luego Él nos da gracia para hacer lo que Él nos manda en su palabra. ¿Cuántos hasta aquí me siguen o ya los perdí? Empezamos con la palabra. Él envía su palabra, hermano. Hebreos 4:12, ¿qué dice de la palabra? Que está o que es viva y que es certera, hermano. Y más cortante que una espada de dos filos. Y algunas veces decimos metafóricamente, corta por el Antiguo Testamento y corta por el Nuevo Testamento. Corta y va profundizando, dice, hasta llegar al espíritu, a lo más profundo. Y ahí discierne. ¿Qué es discernir? O sea, quita la paja, la distracción y decir, ¿por qué estoy así? Las intenciones y los pensamientos. Recuerde que conforme el hombre piensa,
actuamos. Así que lo que necesitamos es renovar nuestra mente. Esto está en la Escritura. Entonces, ¿cómo renovamos nuestra mente? Por la Escritura. Y cuando la leemos con lo que Dios nos da, ¿qué es? Fe. Y luego, para hacer lo que nos demanda Dios, Él nos da la gracia. Pero todo es en el nombre de Cristo, por Cristo. Y todo esto redunda para la gloria de Dios. ¿Sí estamos ahí? Escritura primero, luego por fe recibimos esa escritura, luego por gracia podemos hacer lo que Dios nos demanda, pero todo es a través de Cristo. Y todo esto es para la gloria de Dios el Padre. Fin del discurso, vámonos a desayunar. Pero esto es así, esta es la doctrina. ¿Sí? No es filosofía, no es psicología, no es que yo pienso, yo creo, yo siento. Esa es la lucha. Y hoy vamos a darle gracias al Señor en esta hermosa mañana. Así que acompáñeme allí. ¿Ha sido como está? Póngase cómodo. Cierre sus ojitos, no se distraiga. Padre, gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí y renunciar, Señor, a toda oposición en nuestra mente, en nuestro ser, y entregarnos a tu palabra por fe, para recibir la gracia que hace posible que cumplamos las demandas imposibles en el nombre que nos diste. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, el Cristo tuyo, Padre. Y ayúdanos para darte a ti y solo a ti toda la gloria debida a tu nombre. Que sea tu Espíritu Santo acomodando lo espiritual a lo espiritual. Redárgúyenos, convéncenos tú, Señor. No dependemos de sabiduría, de hombre, sino de tu misericordia, de tu amor, de tu revelación, de tu iluminación, Padre, para nosotros. Queremos avanzar, Señor. Sabemos que hoy no vamos a terminar, porque tú dices que has comenzado en nosotros la buena obra y la harás perfeccionando cada día, Señor. Y hoy ayúdame y ayúdanos, Señor, a entender esto y a derribar toda mentira del diablo que nos haga creer que ya somos productos terminados. No, Señor, tú eres el alfarero y tú tienes en lo personal mucho trabajo conmigo. He avanzado en días, en semanas, en meses, en años, en eso he avanzado. Pero no estoy a la par de lo que debería ya estar avanzado. He sido negligente. Con facilidad me distraigo de la comisión que tú me has dado. Si alguno se quiere unir a esta oración, le comparto. No he sido diligente en lo que requiere diligencia, Señor. No he estado entregado a la oración, entregado a tu voluntad. Sigo batallando, sigo pataleando, sigo quejándome. Debiendo ser ya maestro, Señor, todavía hay áreas de mi vida que falta. Y te ruego, Señor, que podamos entender que esta es una obra de regeneración, de renovación, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, a no claudicar. Ayúdanos, Señor, a no pensar que ya llenamos la medida de lo que tú demandas. Oh Dios, sabemos que nuestro enemigo es astuto, que es muy sabio terrenalmente,
y que nos engaña a través de dogmas religiosos. Y pensamos que hemos descubierto todo lo referente a ti y ocupa nuestra arrogancia. Pero hoy te suplicamos, Señor, por el Espíritu Santo, derriba esa mentira. No hemos llegado, Señor. Y hablo en lo personal, todavía estoy muy lejos, Señor, de lo que tú demandas de mí y de lo que tú me has mandado y me has dado, Señor, la capacidad divina por tu gracia para hacerlo, y he sido negligente, Señor. Y hoy pedimos perdón si alguien se une a esta oración. Perdónanos, no hemos llegado. Vamos en pos de lo supremo. Y las victorias, déjalas atrás, ya no te duermas en las victorias, en los laureles, en los premios, en lo que has hecho, no. Despójate y olvídate. Derrota o victoria, olvídate, ya no la cargues. Extiéndete, extendámonos, iglesia, a lo que tenemos por delante. Vamos en pos del supremo llamamiento. Lo bueno, lo malo, no lo cargues, deséchalo y avancemos, porque hoy tenemos la oportunidad de hacer un día maravilloso para nuestras vidas, en obediencia, en crecimiento, en servicio a nuestro Dios soberano, porque a Él y solo a Él queremos honrar en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, en la exposición, esta hermosa, preciosa mañana, Señor, que en tu misericordia nos regalas. Gracias por los que podemos estar. Gracias e intercedemos por aquellos que están padeciendo. Hay contagios, hay enfermedades, hay muertes, hay luchas, batallas, Señor. Pero tú nos mandas a interceder, a clamar y rogarte a ti, que sanes, que salves, que libertes, que sanes toda herida y toda dolencia del corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que es formidable nuestro enemigo, pero tú eres todopoderoso. Pero no minimicemos. Tú nos has escrito, no quiero que ignoréis. Perdóname y perdónanos, Señor, porque muchas veces ignoramos. Pensamos que ya estamos en tiempo de paz. Perdóname, Señor. Si a veces por cansancio, por negligencia, dejo de alertar a tu pueblo, porque la atalaya, ese es su trabajo. Te pido pues perdón y te pido que extiendas tu misericordia para con nosotros en este lugar. Y podamos echar, Señor, a nuestras espaldas tanto los éxitos, las victorias como las derrotas. Y caminar en este nuevo día, en novedad de vida, expectantes por lo que tú vas a hacer hoy. Y todo sea para tu gloria. Ayúdanos a salvar, Señor. Ayúdanos a ser para la salvación, para la predicación. Y que no olvidemos que para esto fuimos llamados. Para ser discípulos, para enseñarles que solo tú, en Cristo Jesús, perdonas y salvas para la eternidad. Amén. Muy bien, entonces vamos a la Escritura, si estamos allí. Y vamos a un libro que estaba yo meditando. Es la epístola del apóstol Pablo a Tito. Es
necesario saber todo el Antiguo Testamento, pero no es menos necesario entender los tiempos, hermano. Porque estamos más cerca de ¿qué? ¿Del Antiguo Testamento o menos lejos del Nuevo Testamento? Menos lejos. Ahora, en el Antiguo Testamento está hablando y poniendo como ejemplo a Israel. Pero Israel es el ejemplo. Lo vimos en el jueves, 1 Corintios 10, y dice, y todas estas cosas que sucedieron a Israel, ¿sucedieron para qué? Para nuestro ejemplo, se escribieron para nosotros a quienes nos ha alcanzado los fines de los días, hermano. Ellos eran un pueblo, pero el Señor ya en su manifestación, Él ahora entra en pacto, extiende para todas las naciones y Él dice, ahora ya no es el pueblo de Israel, Él dice, yo edificaré mi iglesia. Y vemos entonces que Él empodera 12 hombres más uno, que es Pablo, y él dice de sí mismo que es alguien nacido fuera de tiempo, que no es digno de ser llamado apóstol. Y Pablo fue enviado a nosotros. Entonces vemos que Pablo en su función toma uno de sus hijos espirituales en el ministerio, a Tito, y lo pone en un lugar álgido. O sea, no le dio a pastorear, a organizar un lugar apacible, no, le dio uno de los lugares más agrestes, hermano, metafóricamente hablando, más difíciles, en Creta. Y ahí se necesitaba una escalera grande y otra chiquita, hermano, para poder sembrar la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué tenía que aprender Tito como joven pastor? ¿Luchar en sus fuerzas? No, esto es lo que tenemos que aprender. La batalla no es con espada, dice la metáfora. No es con ejército, sino con el santo, su santo espíritu. Humanamente Tito le hubieran volado la cabeza, hermano, en Creta. Que su mismo profeta de ellos, ¿qué decía de ellos? Que eran necios, rebeldes, dice. Ociosos, y ¿sabe qué más decía? Glotones, cuyo Dios es su vientre. Imagínense qué radiografía les hace el mismo profeta cretense, a los cretenses. Y allí envió el Espíritu Santo y le dice a Pablo, y ahí deja en Creta a Tito. ¿Qué paquete, no? Como decimos en México, se sacó la rifa ¿de qué? Del tigre. ¿Quién compra un boleto? ¿Qué se está rifando un tigre de Bengala? Yo no quiero tigre. Pero esa es la analogía, ¿no? ¿Te sacaste qué? La rifa del tigre. ¿Qué se rifaba? Me gané. ¿Qué te ganaste? Un tigre. Nunca me gano nada y hoy me gané un tigre, dice. Y vemos a Tito pensando, ¿y cómo domo este tigre? En Dios se hacen proezas, hermano. Amén. Y vemos que en el versículo 4 de Tito, no lo pongas, vamos a usar ¿tienes el título? Vemos allí en Tito, dice en el versículo 4, Tito 1, versículo 4, ahí le invito a que abra su Biblia, hermano. A los jóvenes que ya se quedan aquí, sí se puede. Pídele fuerza a Dios y deja tu celular. Yo sé que es un sufrimiento grande, pero cuando lo vuelvas a abrir, el mundo va a seguir girando. Ten fe. Y traigan su Biblia, hermano. Esa no se descarga. Ahí no te llegan mensajes inoportunos. Y dice en Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro. ¿Por qué es que hay que decir nuestro Salvador? Porque no hay hombre que no peque. No hay hombre que no necesitó y no necesita ser salvado del castigo eterno.
Todos necesitamos que, no hay nadie que diga, no, es que yo no necesito a Cristo. Perdón, tú estás denotando que te urge Cristo. Sí, cuando le prediques a alguien que diga, no, es que yo Cristo, no, no, necesitas a Cristo. Y le dice en el verso 5, por esta causa. ¿Cuál causa? Usted sube sus ojitos y abre Pablo el saludo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Sabe que la iglesia es escogida de Dios? ¿Sabe que a usted Dios lo escogió? Maravíllese. ¿Quién dice, wow, a mí me escogió? Sí, a ti te escogió Dios. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Hermano, aquí estamos ¿para qué? Para conocer la verdad. No es que ya soy cristiano y ya lo sé todo. Error, pip, no. Dice en el Evangelio de Juan, escuche, capítulo 17, la oración sacerdotal, versículo 17. Jesús está intercediendo por nosotros y le dice al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amado, nosotros tenemos que entrar en el conocimiento para nosotros y para el ministerio que Dios nos dio. Se comienza con la escritura. Diga conmigo, la escritura. ¿Y a qué, cuando se dice la escritura, a qué se refiere en la Biblia? A la Biblia. ¿Sí? A los profetas, a Moisés, y de ahí todo lo que ha venido son escrituras inspiradas por Dios. Nosotros no descansamos en filosofía humana, científica, suposiciones, no. Nosotros descansamos, es nuestra regla de fe y conducta, es nuestro máximo, como en una nación está ¿qué? La constitución de ese país. Nosotros, esto es lo que nos constituye, hermano. Esta es nuestra regla de fe y conducta. Está en la Biblia, veo el contexto, lo hago. No es yo creo, yo pienso, yo siento, no. Por eso es el choque cultural. Viene la Biblia y tú dices, pero entonces mi mente tiene que ser renovada. Es que yo eso no lo veo lógico. Es el choque, ¿sí? Y se necesita la obra del Espíritu Santo. ¿Me doy a entender hasta aquí, hermano? Imagínate dejar a un hombre, Tito, para evangelizar esta región, catalogada como una de las más inhóspitas, hermano. Y le dice que lo dejó ahí en la esperanza, verso 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, alguien dice amén, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Después de eso, ahora le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta. ¿Cuántos quieren un apóstol como Pablo? Yo te enseño y te deja. ¿Sí se acuerdan que hemos leído Timoteo? ¿Se acuerdan del contexto? Timoteo era joven y la iglesia lo presionó de tal manera que él ya estaba queriendo renunciar. Por eso dice, no te avergüences, le dice su padre espiritual, el apóstol Pablo. No, tú mantente firme y no te avergüences de dar testimonio, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. Si le está diciendo que no debe permitir el espíritu de cobardía que tenía Timoteo, poco o mucho, él quería huir. ¿Sí? Y nos acordamos cuando Pablo le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, como era ¿qué? Joven. A mí me ha tocado a algunos hermanos
adultos que cuando uno les quiere comentar, les dice, ¿qué va a decir a mí? Si yo ya estoy viejo. Llegaba otro por aquí y decía una expresión, no, pastor, es que chango viejo ya no aprende maroma nueva, pero en Dios sí es posible. Porque Dios nos regenera. ¿Qué es la regeneración? Cuando en el mundo ven a alguien y dicen, no, ese ni naciendo de nuevo cambia. Y nosotros decimos, si nace de nuevo, las cosas viejas van a pasar en Cristo. De aquí todas las cosas van a ser hechas nuevas. Entonces la regeneración es el nuevo nacimiento, hermano. ¿Estoy explicando? Ahora lo que quiero que usted ponga, el punto es escritura. ¿Cómo una persona la vas a preparar para que esa palabra que tú le estás predicando, Dios la toma y su palabra no vuelve vacía? Usted no se va a convertir por una película, por una exposición psicológica, filosófica. No, nosotros somos llamados a la vida por la palabra. Envió su palabra y les dio vida. Cuando habla del alimento que les da, la metáfora, ¿a qué se refiere? El pan, es la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Por eso la iglesia, aunque les resulte chocante, se tiene que hablar doctrina, doctrina, doctrina y más doctrina. Y establecieses ancianos en cada ciudad, pastores, así como yo te mandé. ¿Cómo que me va a mandar? Pablo mandó a su hijo en la fe. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Y esto es el contexto para que vean. En el 9 dice, todavía nos va a tocar estudiarlo más a fondo, retenedor de la palabra fiel. ¿Sí está yendo conmigo ahí en Timoteo? Timoteo capítulo 1, use su Biblia, traiga su Biblia, abra su Biblia, hermano. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Qué quiero hacerte mención? La escritura. ¿Cómo comienza el cristianismo? La escritura. La escritura. No es que en una iglesia lo hacemos así y en otro lado lo hacemos allá. Son dogmas de fe muy fuertes, hermano. Ayer me dieron una mesita para predicar en el velorio, pero estaba ahí al lado puesta así una figura de loza, cerámica, una virgen con sus rayos de sol y todo eso, y de este otro lado un jarrón. Y yo llegué y puse mi Biblia y le hice así, y se cayó y se quebró nada. ¿Sabemos que un ídolo qué, hermano? Lo moví a un lado. Pero usted y yo tenemos que entender que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe que no obra está muerta. Amados, la muerte es separación, pero si tú a tu familiar, a tu deudo, tú sabes que ya es salvo, gloria a Dios. Pero tenemos aferrado el dogma católico, hermano, que hay que hacerle todo. Llevan ahora hasta pasear, llevan al cadáver, hermano. Yo digo, ¿y qué con eso? Y uno por respeto, ahí va, hermano. Y si fue músico y tocó en algún lado, ahí va toda la peregrinación. Y hay palabras, como dicen, ¿quieres saber lo malo que eres? Cásate. ¿Quieres oír? Bueno, saber lo bueno que eras. Muérete. Porque todo el mundo dice, ay, tan bueno que era. Y dejemos eso, porque eso no tiene asidero político, bíblico. ¿Qué es lo que le dijo Jesús cuando uno de los seguidores le dijo, Señor, te seguiré, solamente deja que entierre a mis muertos? 40 días lloraban los judíos en su velorio y pagaban a las plañideras.
¿Quiénes eran las plañideras? Las lloronas profesionales. Porque si sus vecinos no oían llanto, los juzgaban que no tenían amor. Y por eso es que cuando hay un velorio, cuando alguien se murió, no, o sea, se tiene que mostrar porque dependen del que dirán. Amado, es en vida. Honra a tu padre y a tu madre en vida. Ya después ya no, dice Apocalipsis capítulo 14, verso 13. He aquí, dice el Espíritu Santo, es una cápsula que estoy usando, porque ayer tuvimos 2 velorios. Y dice, y oí la voz que decía, he aquí, dice, bienaventurados ahora los que mueren en Jesucristo. Sí, dice, porque descansarán de sus trabajos, ya descansaron, pero sus obras con ellos continúan. ¿Quién va a continuar la obra? Sus hijos, los nietos, si diste buen ejemplo. Pero el que ya terminó, ya descansó, hermano. Y va a entrar al descanso eterno si por la Escritura puso su fe en el que la Escritura apunta, se llama Jesucristo, es el único que puede salvar de la muerte eterna. Entonces yo le ruego, hermano, que no caigamos es que la familia de era católico y aquello. Sí, pero yo no vengo a darle gusto a los demás. Yo tengo que marcar mi fe. Y fue hermoso ayer porque pude predicar el evangelio y aún gente católica se acercó cuando terminamos y dijo, gracias, dice, no lo había entendido así. Porque estás preocupado por el cuerpo. Amado, el que habitaba ese cuerpo, ¿qué es lo que dice la Escritura? Así como el cuerpo sin el espíritu, ¿tiene calor? ¿Tiene frío? ¿Tiene hambre? ¿Tiene dolor? ¿Qué va a comer mañana? Ya terminó. No lloren por mí, lloren por ustedes. Entonces nosotros vamos y le damos el consuelo con el que hemos sido consolados a los que se quedaron. Ya por el muerto, ¿qué vas a hacer? Y a veces hay cristianos evangélicos que ya están así, ruega por ella, yo ruego por ella, y virgen, y corona, y columna de marfil, y te rogamos, y abre los cielos, mamá. Y no dejan su ADN católico. Y yo los veo, hermano, yo oro siempre con ojos abiertos, porque el otro día me querían pegar. Yo dije, no, Apache no se duerme. ¿Sí no cree que pasó eso? Y me hice a un lado en el panteón y por poco se va la señora a la fosa. Yo la vi venir, hermano, porque se ofendió que les dije, vamos a dar gracias. Creo que estaba ahí mi esposa, mis hijos, estábamos trabajando en otro ministerio. Gracias, ¿por qué? Porque este hombre casi iba llegando a los 90 años, se iba a pasar. Y como yo dije, hermanos, vamos a dar gracias, enloqueció. Y sí oí que por ahí estaba. Y yo como buen apache con un ojo, y cuando la veo venir, nada más me hago, vaya bien. Debemos, amados. Ahora, ¿a quién le hablo? A nosotros. Porque todavía tenemos ese ADN que si alguien se muere tiene que estar toda la iglesia y todos tienen que estar ahí, hermano, porque y si no veniste es pecado mortal. Lo que hagamos, hagámoslo en vida. ¿Por qué hablé esto? Porque ayer tuvimos tristemente, hermano, 2 defunciones. Pero a esas 2 se les predicó el evangelio. Amén. Continuamos. Dice en el versículo 9, si alguno anhela obispado, ¿cómo tiene que ser? Retenedor ¿de qué? De la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, que no le quita, ni le quite, ni le añada, hermano. ¿Qué más? Para que también pueda exhortar con sana doctrina, sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Verso 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿A quién se está refiriendo el apóstol? A los judíos que se infiltraban en las iglesias gentiles, a los cuales dice, es preciso tapar la boca,
porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, ¿cuántas veces, cuándo eran mentirosos? ¿Cuándo? Siempre mentirosos. Mire el adjetivo, malas bestias. ¡Wow! Glotones. O sea que no era de los que comen y trabajan, no, come y después está ¿qué? Ocioso. Y él dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Verso 14, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Verso 16, profesan ser sabios, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Capítulo 2 de Tito, pero tú, pero tú es para quién. ¿Cuántos dicen yo lo recibo? Pero tú, habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Todo esto que les leí es el primer punto. El trabajo de la iglesia que no termina y continúa tiene que estar fundamentada en la Escritura. Todo aquel que se diga discípulo y que está discipulando y que dice, sí, la Biblia, pero es que también, como dice Mahatma Gandhi, ¿qué tiene que ver Mahatma Gandhi? Sí, pero como dice el coaching fulano de tal, ¿qué tiene que ver el coaching? Ese está bien para vender vitaminas y productos y todo eso, que es un negociazo, hermano. Dejemos de comprar tanto de que quemadores de grasa. No hay magia. Es disciplina, es trabajo arduo. Es dejar de comer las cosas que no debemos de comer. Es ejercitar el cuerpo. Dios diseñó nuestro cuerpo para que entre más lo ejercita se pone top. Pero eso lleva ¿a qué? Pero como a nosotros, si algo no tenemos es paciencia, nos queremos enriquecer. Por eso ves que nuestros jóvenes, ¿cómo los capta el crimen organizado? Te voy a dar 5,000 pesos en la semana. ¿Y qué tienes que hacer? Nada, mira, aquí está el coche, están las llaves, está tu teléfono. ¿Y qué tienes que hacer? Nada, nada más avísanos. Y así los engancha. Hermano, si no hay trabajo, estudiaron y andan con su título así, y los capta el narco, y le van a dar 5,000 pesos semanal. ¿Y qué va a hacer? Nada, diga conmigo, de entrada. ¿Y es un dinero qué? Rápido, fácil. No, te va a costar la vida. Porque somos como generación, somos esclavos de lo instantáneo. No me he salido del tema. Y eso ha permeado en la iglesia. ¿Y queremos resultados qué? ¿Ya? No, hermano. Esto es un día a la vez. No voy a hablar de nadie, voy a hablar de mí. Llevo más de 30 años aquí. ¿Y sabe qué, hermano? Con vergüenza se lo digo. Todavía estoy lejos. Decía usted, entonces ¿qué esperanza? Pues avance. Todavía estoy aprendiendo cosas de la Biblia, hermano. Y lloro y me avergüenzo y digo, pero qué bruto, qué hombre tan tonto. Y dan ganas de decir, ¿sabes qué, hermano? Yo mejor me voy de repostero, me regreso a mi oficio. Todo ahí es dulce. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe, ¿para qué? Para seguir adelante. Ahora vamos al otro punto. Ya vimos en el capítulo 1
¿Por qué causa Pablo manda a Tito? En el capítulo 2 lo exhorta a que predique conforme a la sana doctrina. Y vamos a nuestro punto número 2, justificados pues por gracia. Esto es hermoso. Justificados. Amados, ¿qué es justificados? Déjame el título. ¿Qué es justificados? ¿Sí se acuerda cuando usted, los que somos mayores, no íbamos a poder ir a trabajar? Le hablábamos a nuestro secretario de trabajo y oye, sácame un permiso porque no voy a poder llegar mañana al trabajo. Entonces nos tramitaba un permiso, una falta y ya no fui al trabajo, pero en el expediente en el trabajo que me pusieron falta, no se justificó mi falta. Entonces, la doctrina comienza con la justificación. ¿Por qué? Porque usted y yo, todos los presentes y los que escuchen, nacimos en pecado, en delitos y pecados, nacimos endeudados y el pecado se paga con la vida eterna. Pero la noticia es que Cristo vino para justificarnos. No es que nos hicimos buenos y ya no pecamos, no, sino que nuestro pecado fue borrado, fue lavado por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Y aunque nuestros pecados y delitos siguen, hermano, yo sigo pecando, no sé usted. Igual estoy en una iglesia de puros santos camino al cielo y no debo estar aquí. Meditaba yo después de una predicación personal a una persona, valga la redundancia, y usé el término de David. Y siempre me gusta decirle a los varones si David pecó. Pero ya terminó eso y luego digo yo, Padre, ¿por qué David pecó si tenía un corazón conforme al tuyo? Y así estaba. Pero la misma palabra me responde. ¿Y qué me enseña? Si David no hubiera pecado, él sería Cristo. Pero todos pecan para confirmar que lo que Dios dijo de nosotros es verdad. Así que si alguien dice, no, yo estoy bien, no, eres más pecador porque dices que no pecas y ya pecas doble. David dice, ¿qué dice de David? Un varón, un hombre con un corazón, ¿qué? Conforme al corazón de Dios. Y pecó, adulteró y luego quiso tapar su adulterio y mató. ¿Se imagina? Y yo decía, ¿cómo un hombre? ¿Por qué está eso ahí? Y me contestó la palabra, hermano, para que se cumpla que no hay hombre que no peque. Todos pecamos. Pero no nos vamos a holgar en ese, pues todos pecamos. No, tenemos que estar alertas porque debemos entender que todo lo que Dios está escrito aquí es perfecto, hermano. A veces no lo entendemos, no, pero ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Pero después te contesta y Dios dice, ¿cuál cosas malas a gente buena? Si la misma doctrina dice que no hay ni uno bueno, bueno solo Dios. Entonces, lo que no entiendo es ¿por qué nos pasan cosas buenas? Usted complétele porque luego yo me meto en problemas. Muy bien. Ahora, justificados por gracia. Amado, este es el inicio, la justificación. Si usted no está justificado, usted está en un grave problema porque cuando venga el juicio de Dios, la declaración de ese juicio va a ser ¿qué? Al infierno. Porque el infierno está para los pecadores irredentos, pero nosotros somos pecadores camino al cielo. Por la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos aquí, hermano, estemos orando porque tenemos visitas. Y si yo predico esto es para que las visitas ¿qué? ¿Cómo van a empezar en su caminar? Oyendo. Y algunos dicen, si eso ya me lo sé, yo hasta lo predico. Hermano,
Escuchemos. Capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Muy bien. Ahora vamos a la pantalla. ¿Cómo dice ese título? El maravilloso privilegio de la renovación. Amado, ¿qué significa esto? ¿Qué quiero dar a entender con el maravilloso regalo de Dios? ¿Sabe que hay gente, hermano? Y hemos conocido gente que nacieron malos y se hicieron peores. ¿Y sabe qué? Y murieron así. No tuvieron el maravilloso privilegio de cambiar. ¿Cuánta gente conocimos y los vimos ancianos ya y dijimos, no, pues ya de haber cambiado? ¿Estaban qué? Peor. Qué triste ver a una historia de vida sin cambio alguno. Pero usted y yo, Dios nos escogió, nos justificó en Cristo Jesús y nos dio ¿qué? El maravilloso privilegio, el maravilloso regalo de poder cambiar. Si no lo entiende todavía, ya lo va a entender. Pero yo me chiflo con eso, hermano. Porque yo era malo sin esperanza. Cada vez haciendo maldades más profundas. Porque el pecado es como arena movediza. No es que ya llegué hasta aquí. No, la perversidad humana. Léalo en Romanos. ¿Por qué Mateo 24? ¿Qué dice el profeta de profetas? ¿Que la maldad se va a detener? No, el que peca se va a hacer ¿qué? Más inmundo. Porque el pecado te devora, hermano. Y yo lo digo por mi experiencia, yo lo viví. Yo empecé con bebidas espirituosas, con cigarritos, con filtro. Y acabé bebiendo alcohol puro y drogándome de una manera espantosa. Y si Dios no hubiera llegado, yo hubiera muerto engusanado de pecados. Entonces usted debe de entender, hermano, lo que usted era y a dónde iba, porque así donde Dios lo alcanzó, usted no se hubiera quedado. Y íbamos ¿qué? Cayendo y descendiendo. Dice por ahí ese dicho mexicano, en el hoyo y cavando. Porque el pecado te da más para abajo, hermano. Jamás un pecador va a decir que no, ya se cansó de pecar. No, el pecado corrompe. Estás en las manos del diablo y entregado al pecado. Hermano, tenemos ilustraciones en las noticias de hasta dónde puede llegar el ser humano. Que tener un grupo delincuencial y secuestrar gente y ahora, ¿sabes qué? Tú te vas a pelear con aquel y el que gane de los dos, ese ya la libró y el otro no, y mátalo y cómetelo. Sí. ¿Cómo puede ser eso? Ni los animales lo hacen. No, efectivamente. Pero el hombre creado, diseñado a la imagen de Dios para mostrar la gloria de Dios, llega el diablo y ¿qué hace? El diablo no tiene misericordia. Cuando Dios le dice a David, te voy a mandar castigo porque censaste al pueblo. ¿Y cuál fue ese pecado? Dios le dijo que no lo censara. ¿Y por qué? Le dio explicaciones. Le dice, no censes al pueblo. Pero David iba a ir a la batalla. Y la batalla es batalla, hermano. Y dice, ¿con cuántos voy a ir? Y le dice a su general, cuéntanos cuántos somos. Y el general le dijo, no. Hermano, si tú sabes, entonces tu confianza en quién va a estar. Acuérdese la historia de Gedeón. Gedeón a su llamado llegaron miles de Israel y vamos a pelear. Y Dios le dijo, no,
llevas mucha gente y luego vas a pensar que venciste porque tenías un ejército numeroso. No, tú vas a ver mi gloria ¿con qué? ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Una vara. Con esa vara verás mi gloria. Y Dios le dice a David, por lo que has hecho, te voy a reprender. Murió gente y de ahí le dice, ¿qué quieres? ¿Que te persigan tus enemigos? ¿O la plaga? Y él le dice sabiamente, no, Señor, castígame tú, porque tú tienes misericordia. Hermano, cuando caes en manos del diablo, el diablo no tiene misericordia. El diablo no se va a compadecer cuando te ve allí destruido, solo, sin nada. Va a decir, ya déjame, diablo. No. El diablo no tiene misericordia. ¿Sí está oyendo? Entonces, yo quiero compartirte, amada iglesia, amado oyente, que vengas al llamado, porque Dios da justificación a través de la palabra. Hay un despertar. Dios nos da la fe para creer su palabra y luego nos da la gracia para poder vivir y crecer y cumplir su palabra. Pero no es de que ya el Señor te toma, llegas a una iglesia, oran por ti, el clásico. No es que ahí encontré a Dios. Se ha recongregado en otras iglesias, pero llega a una iglesia donde le mueven ¿qué? Las emociones. Y ya, yo dije, no, aquí me voy a quedar porque aquí encontré a Dios. Y uno que dice cuando ya tienes doctrina, ¿qué es lo que cree? Que con esa manifestación ya terminó. Hermanos, ¿con cuántos estoy de acuerdo? Amado, ¿usted ya terminó? ¿Usted ya está como dice aquí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados? ¿En qué reprobamos? Para hacer lo bueno, porque eso no es nuestra naturaleza. ¿Saben qué somos maestros? En hacer lo malo. No, el desafío es hacer lo bueno. Ay, es que eso no me sale. A mí me sale ser malo. Pero hacer lo bueno no va con mi naturaleza. Pero cuando nacemos de nuevo, somos regenerados, entonces empiezo a disfrutar ¿qué? El amor de Dios, el ayudar, el bendecir, el no responderle a las personas como merecen, sino ¿qué? La blanda respuesta quieta la ira, decir, ay, Señor. ¿A poco es fácil hacer buenas cosas? No, es antinatural. Pero ahora ya tenemos, esto es precioso, hermoso. Dios nos dio su palabra, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Dios no nos dejó solos, tenemos el faro, tenemos su palabra. Amado, no tenga la Biblia ahí arrumbada, no, cárguela, ábrala, léala, medítela. Esa es la base, la clave de un cristianismo que está siendo renovado continuamente. El Salmo 1, bienaventurado, muy feliz, 1000 veces feliz. ¿Quién? La persona que en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que su crecimiento, que su va a ser notorio y no necesitas andar diciendo mírenme. No, el que está con Jesús, el que está con la palabra, el que está musitando en la presencia de Dios, cuando alguien lo ve, dice, se nota que esa pasatiempo está entregado a Dios. No tienen que andarte diciendo, hermano, como dice aquí, que sea verso 6. No, cierre su Biblia, hermano. Estoy en Tito 1:6. El que fuere ¿qué? Irreprensible. ¿Qué tenía que hacer Tito? ¿Qué tenía que hacer Tito para enfrentar la obra? No, hacerse de ¿qué? Eso es, hacerse de un equipo.
Porque un hombre solo está muerto. Por ejemplo, ayer se necesitaba alguien que fuera a dirigir el culto allá en Paquital, fue. Y yo ya estoy viejo y fundido y tenía el compromiso de hoy y estaba yo con unos síntomas que me dieron miedo. Medio tosía yo y me hacía el pecho, ¡tuing! Dije yo, y tosferina, me dice el diablo, te mueres, viejo. Te mueres tú. Y quedé fundido, hermano. Y ya estaban, pastor, venga, por favor, porque es que si no, no va a entrar al cielo la hermana. Y yo digo, ¿a quién? ¿A quién? Nadie de los ancianos estaba. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, hermano? Dejemos de descansar en el hombre, pobre cura, lo van a matar. Tiene que estar en todas las casas, liberar a todos los endemoniados. No. ¿Qué es la instrucción que le da Pablo a Tito en tierra hostil? Por esta causa te dejé en Creta, Tito 1:5. Para que corrigieses lo deficiente. ¿Cómo lo va a corregir? Estableciendo ¿qué? Ancianos en cada ciudad. Pero nosotros vamos a hablar que solo ciudades tenemos Cozoleacaque, que es una extensión de aquí. Pero de allí con nosotros, o sea, no necesitamos muchos ancianos, pero ni eso había ayer, hermano. Los que están empezando, pues tenían compromisos, no se pudo. Ya me apoyé con el pastor Martín, me dice, pastor, sí, ve por favor, hijo, porque yo me siento mal. Amado, es que la iglesia no es de un hombre. Ni usted quiera que el pastor esté en todos lados. Es que yo quiero un super pastor que vuele, un super Saiyajin. Hermano, yo no soy cura de pueblo. No puedo estar en todos los moles. Pero ¿qué queremos? Tenemos el ADN católico. No, mi pastor. A veces me dicen los hermanos, es que ya fuimos a verlo, pero dice, tiene que estar el pastor. ¿Eso es idolatría? ¿Qué no tiene? ¿Qué no nos oye Dios igual a todos? Dejemos la idolatría. Es que me tiene que poner la mano el pastor. Por el amor de Dios. Es idolatría. ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, tengo 20 años predicando aquí. 20 años predicando. Es que el pastor no da consejería. Hermano, 20 años ha oído la palabra. Por el amor de Dios, sé dócil a la palabra, ponla por obra. Vas a matar al viejo. ¿Y tú vas a ser culpable? ¿Para qué establecieses ancianos en cada ciudad? No cualquiera se le autoriza, hermano. ¿Qué tiene que ser? Verso 6. El que fuere irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Hermano, porque llega tarde. No ha llegado el hermano que siempre llega a medio culto, ¿eh? Ese me gusta y llega ya llegó, me hacías falta. ¿Eso puede ser líder? No, porque tienes que estar, ¿lo qué? Reprendiendo. Hermano, esa mujer que trae no es su mujer. ¿Y quiere ser qué? Quiere tener ministerio. El que anhela mi obispado, buena obra desea, pero hay requisitos. A los que son de a pie y todo, todavía no les ha caído el 20, decimos en México vulgarmente. Eso no se meta usted con nadie, hermano. Pero cuando alguien dice, a mí ya me amaneció, yo quiero servir, ok, se trata de esto. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea que si tú quieres servir, pero tu cónyuge no, y tus hijos tampoco, son los más rebeldes de todos, vas a dar mal testimonio queriendo ser un anciano gobernante. Si tus hijos están, primero corrige tu casa, porque el que no corrige su casa, ¿cómo pretende gobernar la iglesia? ¿O vienes y tu mujer no viene? No, hermano, primero que se someta a su esposa. Es difícil, pero es que no lo pongo yo. Es que aquí no es cualquier hijo de vecino, hermano. Aquí tiene que haber gente con compromisos. Ok, seguimos porque ya me están mirando feo. Sigo. Verso 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino. Amado, ancianos que toman, sí. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador,
amante de lo bueno, sobrio. ¿Qué es sobrio? Lo contrario de un ebrio. Justo, santo, con dominio propio, dueño de sí mismo. ¿Qué más? Que tenga la palabra morando. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, no argumentos de que, no es que, no. Fiel a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. ¿Sí se da cuenta? Hermano, ¿qué quiero y qué estoy esforzándome por compartirle? Toda la noche aproveché el dolor. No podía dormir por el dolor, dije pues. Y me presento así como, ¿cómo se llama la de Calcuta? Como Tereso de Calcuta. Sufriendo ahí con el dolor y con la Biblia abierta y todo. No, es que es mi trabajo, hermano. Y si yo hubiera dicho, hermanos, no puedo que alguien sube y predique, van a decir, no, es que no hay nadie. Y si subes a alguien, la iglesia va a decir, quieren matar al viejo, ese es el punto. ¿Sigo o no? Ya no, vamos a corregirnos. Ok. ¿Cuántos oyeron eso? Tenemos el maravilloso privilegio. ¿El maravilloso qué, amado? Regalo. Mire lo que en el diccionario dice privilegio. ¿Sí? Dice excepción de una obligación o ventaja exclusiva o especial. Amado, tener el privilegio es una ventaja exclusiva. Bíblicamente, ¿qué privilegio tenemos nosotros? Es para todos. No, dice, es exclusiva, especial, de la cual disfruta, estoy usando el diccionario, alguien porque se lo concedió un superior. Que usted está en el trabajo y usted llega a mediodía y los demás dicen, oiga jefe, ¿por qué ese llega a mediodía? Dice, nadie se meta. Yo le autoricé que entre a mediodía. Desayunadito, descansadito. ¿Pero por qué? Si todos somos iguales, no. Él es mi hijo. Y quítaselo. No se vale. Pues eso es lo que el diablo dice. ¿Por qué a ellos le das y a los demás no? Porque son mis hijos. ¿No lo entiende? Usted es hijo de Dios. Y usted tiene privilegios que otra gente no tiene. Porque usted es bueno y merece esos privilegios. No, por su gracia infinita. Usted es un privilegiado. Y usted tiene el enorme, maravilloso, glorioso privilegio de no morir igual. ¡Oh! Dios nos alcanzó así, pero porque nos ama no nos va a dejar así. Hay esperanza en nosotros. Dígale al que está a su lado, no voy a acabar así como me ves. Creceré, iré de gloria en gloria y veré a Jesucristo. Porque en eso estoy empeñado, porque el que me llamó a mí me ha dado el privilegio de poder cambiar. No te mueras igual, por el amor de Dios. Dile al que está a tu lado, si le tienes confianza, dile, hey, ya, cambia, renueva. Ponte aunque sea esa canción que dice, renuévame, Señor. Aunque ya no te guste el que lo hizo, pero en su momento, hermano, está cantando la doctrina. Ya no quiero ser igual. Hermano, tenemos el privilegio maravilloso. Qué pena que te mueras igual, el mismo y la misma. Remasterizado, ahora es más mala, ahora es más malo. No, amados, ¿qué debemos de hacer? El que comenzó en nosotros la buena obra, hasta que lleguemos a la estatura
Que la gente te vea y diga, oye, me recuerdas a Cristo. ¡Wow! Oye, tú te pareces a alguien. Lo he leído en la Biblia. A Judas tienes mucho de Judas. Sí, porque cuando alguien nos dice, ¿te pareces a quién te recuerdo? Al diablo, dice. Ok. ¿Qué es entonces el privilegio? Una ventaja exclusiva o especial que goza a alguien porque se lo concedió un superior. Wow. Privilegio que se da o se concede mediante un pacto, convenio con el privilegiado. Es el nuevo pacto. Y ahora no tenemos que ir jalando un animal para sacrificarlo y circuncidarnos y estar allí y esto y el otro y no comer de esto y no comer del otro y etcétera, etcétera. Pero ahora nosotros tenemos el privilegio de ¿qué? De que el Señor nos justificó de eso. Pero ya soy libre, sí, para hacer su voluntad. ¿Y cómo hacer su voluntad? La Escritura. Estoy entregado a la Escritura. Y mi fe que me fue dado, entonces lo estudiamos. Yo le voy añadiendo a mi fe. Yo no le puedo añadir fe a mi fe. De ahí se inicia. Añádele a tu fe virtud. Añádele a tu fe dominio propio. Añádele a tu fe amor. Todo lo que está en la Escritura. ¿Sí? Y de allí, para que yo pueda cumplir las demandas de Dios, Dios me da su gracia. Ya voy terminando. ¿De qué estoy hablando? Comenzamos por la Escritura. Aunque usted no se dio cuenta cuando sucedió, yo recuerdo cuando Dios me empezó a hablar. No crea que así me habló hoy y mañana me entregué. No, yo iba en la secundaria. Y yo me subía a un camión. Antes habían urbanos. Hay todavía. Y a veces habían rotulados versículos bíblicos. Y los miraba y los miraba y los miraba y los miraba. Y yo estaba en necesidad. Todo aquel que no tiene a Cristo es un miserable. Y pasaron los años. Hasta los 32 años que en el cassette donde oí la predicación, mucha de esa palabra se usó. Y yo dije, Señor, tú me hablabas y no desde ahorita, tú me hablabas. Me buscaste. ¿Se imagina? Qué hermoso es esto, pero entra ¿cómo? Por la Escritura. Y cuando ya Dios te dio la Escritura, ahora te da la fe para que esa Escritura haga que ¡pum! Y tú digas, ¿y ahora cómo puedo cambiar? Gracia para poder cambiar. ¿Y qué necesita todo esto? En Cristo. Y todo lo que hagas es para la gloria de Dios. Escritura, fe, gracia, solo Cristo. A Dios sea la gloria. ¿Cuántos entendieron? Ya el que diga, no, es que el pastor está predicando mal, no. Estamos en la sana doctrina. Déjeme darle otros puntos para afirmación. Entonces, regeneración es nacer de nuevo. Cristianos, contra eso estamos luchando. No es que usted vino al culto hoy y ¿qué? No, yo ya fui al culto. Hermanos, ¿es un cambio qué? ¿Es una renovación qué? Continua. Perdónenle, no la miren así. Es que veo los ojos. Paz de Dios. Paz de Dios. Es que somos así, justicieros. Así todo. A mí me pasó cuando llegué a la iglesia hace más de 30 años. Pues el bendito pastor y las sillas eran así de esas largas de madera que parecían tren, hermano.
Y ahí se sentaba de todo. Y yo llegué y yo traía todavía cigarro en mi bota y no traía Biblia. Y dice el pastor, por favor, busquen Esdras. Y yo dije, ¿qué? Yo ni los evangelios sabía. Y yo agarré la Biblia así como, ya sabes, siempre quiere uno aparentar y los demás que ya nada más abrieron su Biblia y le hicieron así, frum, frum, ya. Y te volteaban a ver. Te sentías el anticristo, te prometo. Te sentías así con ganas de salir corriendo. ¡Ah! Ni aquí tengo paz. Amado, no seamos fariseos, hermano. Gracias a Dios que usted no está ahí en la entrada del cielo. Mire, capítulo 3, versículo 2. Ahora sí lo pone en mi vida. Capítulo 3, ya leímos, recuérdales, versículo 2, que a nadie difamen. ¿Qué es difamar? ¿Asegurar algo? No que no es, que no sabes que si es o no es. Darlo por hecho. ¿Usted estuvo ahí? No. ¿Usted lo vio? No. Entonces usted está siendo un falso testigo. Es que me dijeron, ¿quién? No te puedo decir mis fuentes. Es chisme. Que a nadie difamen. ¿Sí? No estuvimos ahí, suponemos. Es como dice, ¿tienes el don de profeta? No, tengo el don de sospecha. Pero podemos pecar. Entonces es que a nadie difamen. Que no sean pendencieros. ¿Qué es pendenciero, no? La palabra lo dice, ¿no? Peleoneros. Sino amables, mostrando toda mansedumbre, ¿para quién? Para con todos los hombres. Verso 3, porque nosotros también éramos, ¿qué? En otro tiempo, pendencieros, falsos. Decíamos, no, sí, es que esa mujer anda mal. Seguro la viste o algo. ¿Éramos difamadores, sí o no? Sí, hermano. Y dice que no debemos de ser para los que son como éramos nosotros. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo éramos nosotros, hermano? Espero que ya se ha pasado, ¿eh? Las cosas viejas pasaron. Dice, porque nosotros también, le está hablando a la iglesia, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de maldades profundas, de los pecados de mi juventud. No te acuerdes, Dios. Oh, Dios mío. ¿Usted se acuerda de los pecados de su juventud? A mí me da vergüenza. Y si yo empezara a hablar aquí, usted sale huyendo. Y los que me aman me dicen, no lo hagas, César. Pero tuvimos pecados, ¿qué? Todos. Esclavos de concupiscencias. Vea la idea. Y deleites diversos. Se lo estoy deletreando para que usted se vaya acordando. Para que cuando veamos personas así, dejemos el dedo amenazador. Te vas a ir al infierno. Dios de misericordia. Y que no se te olvide que tú no fuiste como ellos. Dicen que fuiste peor. Y si me lo dice a mí, se queda corto. Yo estuve perdido. Por eso es que me gozo cuando repaso la doctrina. Hermano, ¿por qué? Porque Dios me ha dado el maravilloso regalo, el privilegio de seguir renovando, cambiando. Hay gente que nació fea y se va a morir peor, hermano. No nos daría tristeza.
Sí, ¿por qué? No debemos cerrarnos, sino abrir para que lo que Dios hizo en nosotros lo haga en ellos, porque nosotros fuimos como ellos. No le cerremos la puerta al pecador, es lo que le quiero decir, iglesia. Si alguien viene y como venga, primera, segunda, tercera, pero si ya tienes 10 años y sigues llegando como llegaste, algo malo hay. Esclavos de concupiscencias, maldades profundas, hermano. ¿Y con qué va de la mano? Deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero ya no se espera que en la iglesia nos estemos, ¿qué? Aborreciendo los unos a otros. Pero, verso 4, cuando se manifestó, ¿qué, hermano? La bondad de Dios nuestro Salvador. ¿Cuántos alaban a ese Dios? ¿Y cómo debemos de ser, hermano? Como Él. Como Él debemos de ser. Amado, porque si Dios nos hubiera aborrecido, seguiríamos ¿cómo? Iguales. No iguales, peores. Por eso nosotros debemos darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque se nos ha dado el maravilloso regalo de cambiar. A través del nuevo nacimiento, ahora, ¿qué sigue después de nacer de nuevo? Cristiano, ¿qué sigue después de que eres cristiano? Santificación. ¿Y eso cuándo acaba? Hasta que Cristo venga. ¿Alguien ya dejó de batallar con su pecado? Ya hay algunos que ya vencí, pero ahora tengo pecados nuevos, hermano. Mi corazón es una fábrica de pecados, dicen algunos por ahí. Mi corazón es una fábrica de ídolos. Y su amor para con los hombres. Verso 5, de ahí sale nuestro título. Nos salvó. La salvación es un acto y ya. No es que Dios te salva cada culto. Tú llegaste aquí o vienes de otra iglesia y allá recibiste el evangelio, entendiste y recibiste el perdón de tus pecados, la justificación y la salvación, ya eres salvo. Pero luego vienes acá y dices, ay, aquí sí entendí, aquí sí, ya ahora sí sé lo que es ser salvo. No, Dios comenzó contigo. ¿Cuándo oíste tú por primera vez el evangelio? Dios comenzó contigo. El hecho de que entiendas y hayas nacido de nuevo allí no termina. Esto lo hemos hablado. Estamos en un ¿qué? En una renovación, en un cambio continuo. Hoy tengo que aprovechar bien el tiempo y avanzar. Y mañana, si Dios nos da vida, tengo que ser mejor que hoy, no peor. Corramos con paciencia la carrera que tenemos para atrás, hacia adelante. Puesto los ojos en Jesús. ¿Qué significa? Imita a Cristo en la tierra. Tu desafío, cristiano, es ser como Jesús. ¿Cuántos dicen, ese está muy pesado? La gracia de Dios, a través de la Escritura, a través de la fe, a través de la gracia, en el nombre de Jesús, haremos proezas, hermano. ¿Y todo para qué? Para que al final de tu camino digas, no, para la gloria de Dios. Cuando alguien te reconozca, tú le tienes que decir, a Dios sea la gloria. No hay mérito en mí. Lo que sí es, hermano, mantente. Ya fuiste justificado, ya fuiste regenerado. Ahora, dice la palabra, nos salvó no por obras que nosotros justamente hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Nacimos de nuevo, ¿sí? Él nos lavó en su sangre preciosa. Y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo con nosotros? Nos está santificando, nos está renovando. ¿Qué es renovar?
Hermano, si usted deja de mantener algo y repararlo y embellecerlo, ¿qué va a pasar con esa? Nosotros, si nos descuidamos, vamos a deteriorarnos más rápido. Pero no solo es lo físico, o sea, eso es algo que usted sabe que pasa, ¿sí? Hay gente que envejece abruptamente por un mal manejo de su vida. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del alma, del espíritu, donde usted se espera que al devenir de los años usted y yo seamos ¿qué? Más como Cristo, dejando la grosería. Sabe que para mí no es fácil, hermano, pero mi esposa, y ya a veces voy a decir algo porque fui muy bromista. Y como me crié con puros hermanos, y me dice ella, ¿no estás con tus hermanos, Gustavo Valdivieso? Y yo, ay, sí. Y ya no hay ni que me defienda, estoy solo, hermano. Antes tenía mi pandilla, mis hermanos, éramos 6, salíamos a pelear contra todo. Yo estoy solo. Y ya cuando voy a decir una palabra, me dice, cuidadito. Y tengo que cambiar mi léxico, mi vocabulario. Hay gente que es doble sentido hasta la muerte, ¿no? Y son cristianos, santísima de la iglesia. Y cada vez que hablan en sentido contrario. Y recuerde que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Dejemos de ser pendencieros. Por la renovación del Espíritu Santo. Amados, como ven, es que vasto, pero tenemos un maravilloso privilegio. ¿Quién nos los concedió? Dios. ¿De qué? De no morir como fuimos alcanzados, sino que se vea que Cristo, el divino alfarero, está trabajando en nosotros. Y no ser como esa gente que dice, ay Dios, me meto en problemas, me voy a meter en problemas. Vi unas señoras, hermano, de mi generación. Por allá están hablando, pero me meto en problemas. Con esas blusas cortas, hermano. Y yo así los vi y dije, yo conozco, andábamos en la secundaria. Se le ve la cesárea aquí hasta arriba, hermano, pero a la moda. Amado, no me malinterprete. ¿Qué tenemos que ir renovándonos? Que se vea, dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se tiene que ir, ¿qué? Renovando, hermano. Esto es la renovación. Y ese es un privilegio que tenemos. No podemos pretender ser, ¿qué? El chicuelo. Ya tenemos 70 y todavía queremos. No, debemos ser ejemplo para nuestra generación. O sea, sigue siendo adúltero, tiene 75 y me entero de otra persona que se queja, una persona con mi esposa. ¿Cómo ve? Dice a fulano. Dice, no, pero si ya está casi llegando a los 90, pues me propuso. Y dice, pues ¿cómo? Y te quedas asombrado, porque lo mínimo que uno espera es que cambien por la edad. Pero ¿qué es lo que comprobamos? Que el hombre que no ha sido regenerado es degenerado. Y si no ha sido renovado en Cristo y no tiene la gracia de Dios, va a morir peor. Fin de mi exposición. Y me falta muchísimo, pero hasta ahí considero. Termino esta carátula, dice, por la renovación en el Espíritu Santo. Hermano, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en la novia ahora? ¿Nos está qué? Renovando, ¿sí se entiende? Dios está embelleciendo a la iglesia. ¿Quién quiere una iglesia fea, hermano? Hablando metafóricamente, nadie. Y no estoy hablando de fea físicamente, nada de eso. No, ¿qué hace una novia que se va a casar? Se arregla, se hermosea y se preocupan. Yo les digo a los que se van a casar, no te preocupes, no hay boda fea. Lo duro viene después. Pero en la boda todo es fiesta, hermano. Hasta los enemigos se dan, bueno,
pero después es el problema. Pero, amado, ¿quién está preparando, embelleciendo, renovando a la iglesia de Cristo? El Espíritu Santo. Y somos renovados por el Espíritu Santo. Verso 6, el cual ya Dios Padre derramó en nosotros, ¿cuánto? Abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, ¿por qué? Por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Se da cuenta aquí qué es lo que hay? Escritura, fe, gracia, Cristo, para la gloria del Padre. Espero en el Señor que Dios quiere y que nosotros pongamos un corazón para recibir la palabra y dar fruto. Y lo que hemos hablado ha sido ¿qué? Palabra de Dios. Recuerde, ¿cómo se fundamenta esta iglesia? Escritura. Y todo es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y para hacer lo que Dios quiere, necesitamos que Él nos dé su gracia. Y todo lo recibimos en Cristo Jesús. Y ya cuando tenemos una vida exitosa, quitamos nuestras coronas y se las damos al Señor, porque es para su gloria. Dios le bendiga, amada iglesia. Dios le guarde, Dios le prospere. Y que podamos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones, cuídese. Cuídese y no se muera, por favor.